En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 15 después de Pentecostés y vemos el relato tomado de San Lucas del milagro que hizo nuestro Señor por primera vez resucitando a un muerto. Tuvo 4 ocasiones para hacerlo. La última fue su resurrección, la segunda fue la del hijo de Jairo, la tercera la resurrección, la de Lázaro, y la última la suya. Anteriormente ha habido profetas que también habían resucitado, hecho resucitar a alguien, pero es muy distinto, porque nuestro Señor lo hacía en nombre propio, como Dios, no como un ministro de Dios, un enviado de Dios, aunque fue enviado por el Padre para su misión redentora y salvatriz. Sin embargo, lo hacía en nombre propio. Y esa es la gran diferencia. Por eso vemos que todos pensaron que Dios los había visitado y había un gran profeta, por lo menos, que había surgido por la misericordia de Dios. Porque los profetas guiaban espiritualmente al pueblo elegido, sobre todo cuando lo necesitaban. Y si no tenían un profeta, caían más profundo en su ignominia o su perversión. Y la muerte, como todos lo sabemos, es una cosa natural, aunque el hombre no fue creado por Dios para que muriera. Por eso a Adán le dio el don preternatural de la inmortalidad si se mantenía sujeto con su alma a Dios, y así el alma mantenía sujeto a las facultades inferiores, es decir, sometía el espíritu, el alma espiritual, al cuerpo, a la carne. Al trastocarse la primera unión del alma con Dios, todo lo demás también se fue cada uno disgregando a su propio provecho. Y esa es la gran confrontación que llevamos en la carne. Pero tenemos la gracia. Así entonces nuestro Señor vence la muerte como Dios, Él que es el autor de la vida. Y esa muerte, si no se tiene fe, o si se tiene poca fe, o si se tiene mucho apego al mundo, produce tristeza, consternación, dolor. Nos da tristeza por la poca o falta de fe, o por el demasiado apetito a las cosas de la tierra y no buscarlas del cielo. Y esa muerte, que si bien es el estado del mismo compuesto humano, de alma, espiritual y cuerpo, pues no es permanente por sí mismo. Por eso el hombre es efímero, pero Dios quiere la inmortalidad del hombre, porque su alma es inmortal, pero la perdió Adán y nosotros también. Entonces se vuelve un castigo, un lastre, pero lo podremos sobrellevar
con fe, sin fe, desesperación o rebelión contra Dios, como tantos que no aceptan ese mal que pues bien aceptado, pues también viene a ser un remedio. Y por eso entonces la muerte es como el primer excusa del mal en este mundo, porque los resume a todos. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento, pues la muerte resume a todo. Pero con fe la muerte es un trampolín, un puente, que hay que atravesarlo, pero no fijar en él su morada. Pero ya entonces es una gran cosa que nuestro Señor nos muestra que la muerte está vencida. Lo único que falta es creer en Él. Entonces, esa es la gran diferencia entre el católico y el que no lo es. Por eso el miedo a morir, miedo natural, es natural tenerlo, pero ese pavor, ese terror, ya no, porque el miedo natural, normal, se vence. ¿Con qué? Con la fe, con la esperanza de la resurrección de la carne. Entonces, de ahí que con esta primera, digamos, enfrentamiento con la muerte y su primer milagro resucitando a alguien, lo hace sin que se lo pida a nadie, porque ve al cortejo acompañando a la viuda que había perdido a su único hijo. Y le dice que no llore, detiene el féretro, el cortejo, y muchacho, levántate. ¿Por qué lo hace? Podemos decir 20.000 motivos. A mí se me ocurre que vio también llorar al pie de la cruz a una viuda, a su madre, perdiendo su único hijo. Esto como que se le asimiló de lo que pasaría al pie de la cruz con su madre, y por eso quizás al verla esta pobre viuda como un reflejo de lo que pasaba con su madre al pie de la cruz, viuda, porque San José ya había muerto, y su único hijo muerto en la cruz. Entonces, nada descabellado tiene, y además de paso muy piadoso. Entonces, que podemos pensar que ese fue el motivo por cual se compadeció con una doble dosis, pues también se asemejaba a lo que pasaría a su madre, o lo sentiría su madre, al pie de la cruz al verlo a nuestro Señor muerto, y que nadie la podía consolar. Pues bien, pues así vemos entonces cómo la muerte está vencida, el mal que ella representa también. Y el mal, hay que decirlo, no es como los maniqueos y como creía San Agustín, un Dios del bien o principio del bien, y un Dios del mal, principio del mal. Después abandonó San Agustín el maniqueísmo y lo combatió. Pero ¿por qué existe el mal? Primero, el mal no tiene entidad. La enfermedad no existe, existe el enfermo, que contrae la enfermedad, por lo que sea.
Y más que por los mismos virus y bacterias, es por el desequilibrio, porque con esos virus y esas bacterias, si están equilibradas, no tenemos la enfermedad. Porque es una privación de bien o un desequilibrio, una descompensación. El agua es buena para tomar, pero respírenla y es altamente venenosa, morimos ahogados. Que nos sirva ese ejemplo. Todo depende cómo se hagan las cosas y el uso que tienen y deben de tener. Entonces el mal es una privación de un bien debido, no de un bien, porque la piedra no ve y no tiene ningún mal que no tenga ojos y no vea. Es un mal en el ser humano, en un animal que debe de ver y no ve. Ahí sí. Por eso existe pero no es. Es como un parásito o un accidente, pero no tiene ser, no tiene substancia. Necesita, como la enfermedad, al sujeto que esté enfermo. Por dar un ejemplo, que nos dé una idea, no una imagen, una idea. Porque estamos muy acostumbrados a pensar con imágenes. Con imágenes no se piensa. Se piensa con ideas, con conceptos. Las imágenes ayudan. Porque nuestro conocimiento es sensible y también viene por las imágenes. Pero se decanta en ideas y conceptos, no queda en la pura imagen de la televisión ni del internet. Por eso es que la gente de hoy no piensa, ni sabe pensar, ni se les enseña a pensar, ni aprenden a pensar. Es puro sentimiento y imágenes. Las imágenes también los tienen los perros, los gatos y los animales, pero no piensan. Ni aun los científicos. Y hay que decírselos en su cara, porque están demasiado endiosados en una falsa y estúpida ciencia que no es ni ciencia. Porque se meten con conceptos de orden filosófico que no dominan, porque la física, la química, la biología, la astronomía no los domina, no es su competencia, y quieren descubrir el origen del universo, cuando eso es un concepto filosófico y teológico a la vez. Pero ahora se han dado cuenta, con el último misil, qué sé yo, telescopio carísimo, que el Big Bang es imposible. ¿Y para qué hablan estupideces? ¿Y a dónde estaban la comunidad de científicos estúpidos que tenían y tienen todavía algunos esa idea arraigada, que hacían ciencia? Estaban hablando de lo que no sabían, ni que lo de que podían saber. Se metían en lo que no era de su competencia científica, así que creaban mitología. Y ahora los brutos científicos, por no quedarse dentro de su marco puramente empírico y no decir más de lo que observan, porque eso es la ciencia, pues, ahora ¿cómo les queda? Y la gente es tan tonta que sigue creyendo en las estupideces de los científicos que no son ciencia. Así de claro. Y como no hay nadie que los plante
Porque si yo los tuviera enfrente mío, los planto. Así de claro. Entonces, ahí está. Pues bien, de todos modos, para no irnos del tema, ya medio me fui, el mal no tiene entidad, es una carencia de un bien debido. Y existe, pero no es. Porque tiene que tener un sujeto de inhibición para el cual sea un mal, como el blanco, el negro, el calor, el frío no están en el aire, sino de un sujeto, de una sustancia que tiene color, que tiene accidentes, pero el accidente en sí necesita una sustancia, un sujeto. Bueno, algo parecido pasa con el mal, pero el mal viene por la misma defectibilidad intrínseca, innata de la naturaleza humana y de la naturaleza angélica, de toda naturaleza creada, que tiene al ser espiritual, como el hombre y el ángel, conocimiento y voluntad y libertad. Su libertad es defectible, no es infalible como la de Dios, y de ahí se posibilita el mal como pecado. Y también como acción en cosas que no son pecado, pero accidentes que pasan. Apretó el acelerador y no el freno y se mató. Entonces, por eso el mal entra al mundo espiritual, angélico y humano, por esa defectibilidad que hay. No porque Dios lo quiera, Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque si deseó crear, no puede crear seres infalibles como Él por naturaleza, porque serían Dios. Entonces tienen que ser libres, pero defectibles. Los podré ayudar con auxilios o premociones físicas, naturales o sobrenaturales, que son la gracia. Pero no le puedo dar la moción infalible por naturaleza, porque no serían criaturas. Entonces lo permite porque al hacerlo al hombre, pero el hombre es responsable, el ángel es responsable, porque está encaminado para el bien, pero actualiza la defectibilidad cuando se desvía del fin voluntariamente. Y ahí está el pecado mortal. Apetezco, quiero, como mi último fin, cualquier estupidez o cosa creada, y no a Dios, bien infinito y único. Así de claro. Entonces, si dentro de una visión católica y filosóficamente verdadera también, el mal está resuelto, es cuestión de fe. Y entonces, el que quiere se convierte y el que no quiere le da la espalda a Dios. No hay nada que hacer.
Entonces la muerte, pues bien asumida, santa muerte; mal asumida, condenación eterna. Entonces por eso, ante la muerte, tenemos que tener esa concepción sobrenatural para poderla sobrellevar y ayudar a sobrellevar a los demás. Y el alma es inmortal. Por eso, si yo quiero convertir a alguien, a un ateo, no le voy a hablar ni de Dios, ni del bien ni del mal. Le voy a decir: mira, tú, chico, tienes un alma inmortal, que aunque tú te mueras y se pudra tu cuerpo, tu alma es para toda la eternidad. Claro está, la creó Dios y todo lo que quieras, pero si no crees en Dios, es inmortal igual. O crees que eres una rata que se murió y desapareció. Pues no, el ser humano no desaparece. Queda su alma inmortal. ¿Qué eternidad vas a tener? ¿Buena o mala? Y ahí sí, hablarle del cielo, del infierno, de Dios. Pero la primera preocupación, tu alma inmortal. Y no es lo mismo el bien que el mal. Que lo que hagas derechamente o torcidamente. Y depende de ti. Elige. Porque si mi alma no es inmortal, ¿a mí qué me importa Dios? ¿Qué me importa la religión? ¿Qué me importa el bien, el mal, el cielo y el infierno? Me muero, se murió el alma, como parece ser que cree el imbécil de Francisquito, no lo sé, pero por ahí parece que él dice, como no cree en el infierno, y todo el mundo se va al cielo como los modernistas, ¿y qué pasa con las personas que mueren en pecado? Bueno, esas almas desaparecen como una rata. Parece ser una imbecilidad y una herejía más. Che, tenías que ser porteño de caballito. Perdónenme los argentinos, pero es que es tan desfachatado el pobre que bueno, garrote con él. Entonces, ya me olvidé que iba a decir lo que estaba diciendo. ¿Por qué me metí yo con Francisquito? Por el alma. Si no es inmortal, ¿de qué sirve que esté yo hoy en misa y comulga a Dios? Si me voy a morir y el alma no deja de existir. De nada. Es que la trascendentalidad de la inmortalidad del alma, psicológicamente probada y filosóficamente constatada, porque no es solamente una verdad de fe revelada, sino que es filosófica. Sin esa verdad, a mí no me hablen de moral, ni de bien, ni de mal, ni de Dios, ni de religión, ni nada. Da lo mismo, que sea bueno o no, santo o no, virtuoso o no, que vaya a misa o no, que crea o no. Total, me muero y se acabó. A ver si comprendemos eso. La trascendentalidad de la inmortalidad del alma intelectual, que es espiritual, y no como creen los gnósticos, que separan la parte espiritual del alma llamándola espíritu. Y como para todo gnóstico, en sus múltiples versiones,
hay algo divino, grande o chiquito, pero algo divino en el hombre. Le llame yo chispa divina, le llame yo la personalidad trascendental en divinis, pero que está en un punto conmigo, como dice Jan Borella, que es católico, tradicionalista, pero gnóstico, superando a Guénon, a Shuon, a Mahakarabhaswami, que eran tres de los grandes capitostes del gnosticismo del siglo XX. Este lo supera, no se hace sufita como el uno o budista como el otro, que no terminó sufita en la mística musulmana. Camarazsuavi, o como se diga, no sé, que fue el papá de ese que terminó también siendo obispo y amigo de este otro escritor que era sacerdote y que fue secretario del cardenal Bea, no me acuerdo ahora el nombre, muy conocido, que ha escrito libros, pero después terminó en la tradición. Pues bien, era budista, terminó budista el papá, y era un gran gnóstico, amigo de Guénon, o Guénon lo tenía en valor. Pues Borella es católico, es trinitario. Cuando yo comulgo, alimento ese punto ínfimo de divinidad, de mi personalidad, y la alimento hasta que yo descubra por el conocimiento la gnosis, para lograr conocerme como yo soy conocido en las ideas divinas de Dios. Para el que medio entienda, yo la largo, el que la entiende, lo entiende, y el que no, que no. Pero por lo menos para que el caletre se le active, porque estamos como marmotas. Y por eso nos resbalan muchas cosas. Pero si le resbalan a los curas, esa fue una de mis luchas en Econ, con un discípulo de Borella, el padre Lechen, el padre Laurent, director del seminario, defendiéndolo. Ni Monseñor Lefebvre, ni Smith-Berger, ni el padre Lañé, porque les armé el escándalo. Pude impedir la ordenación de Lechen, porque veían pero no veían. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo a los fieles? Pero eso es algo divino, por ínfimo que sea. Y Borella es uno de los grandes maestros gnósticos, sabios e inteligentes que ha habido en esta humanidad. No es ningún bobo, aunque uno le ve cara de bobo porque es visco. Dios como que lo castigó para que dijeran, bueno, tanta inteligencia, pero algo se te nota que se te rayó el chip en el cerebro, porque... Entonces cuando yo comulgo, alimento, los sacramentos me alimentan eso que tengo de divino. Y ya lo decía el maestro Descartes, que él también cita y sigue, porque este es un compendio de la patrística de los santos y de toda la gnosis. Ya decía, el ser que me hace existir y subsistir es divino.
y es el que le da, a mi modo de entender, el estamento insuperable metafísico a la gnosis. Porque eso divino es el ser, no la naturaleza, sino lo que hace ser que esa naturaleza sea. Y así en todo, hasta en una rata y en una piedra. Bueno. Entonces, pero claro, como estos son cosas difíciles de entender, pero hay que saber que existen. Y con Jean Borel existe una gnosis doblemente tradicional. Tradicional porque ellos se remiten a la tradición primigenia. Y encima tradicional porque hasta son lefebristas, por decirlo de algún modo, para que me entiendan. Entonces, ¿hasta dónde llega el peligro? Entonces, esa alma inmortal no tiene nada de Dios. Dios le da el ser por participación, que es muy distinto, pero no es el ser divino. Y me da el ser divino participado por la gracia, pero no por la naturaleza, y participado. Porque las cosas hay que entenderlas y no mezclarlas. Entonces, así tenemos como el mal existe, pero no es. Y como el mal representado por la muerte, nuestro Señor lo vence. La destruye a la muerte porque Él es la vida. Entonces, un gran motivo de esperanza con este primer milagro de nuestro Señor y esa conmiseración de nuestro Señor, que se duele de las lágrimas de una madre, y quizás por eso digo, viendo a su madre, lo que iba a llorar o sollozar derramando alguna lágrima al pie de la cruz. Entonces esa ternura, además de nuestro Señor, ante el dolor de una pobre viuda. Entonces esa gran misericordia de nuestro Señor, y por eso hace este primer milagro sin que nadie se lo pida. Pues mis estimados hermanos, no me quiero alargar más, pero que esto nos ayude para que así tengamos un poquito más de fe, un poquito más de esperanza. Y no me quiero meter con el tema de la resurrección, porque ya nos alargaríamos, pero también se relaciona. Porque bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Y aquellos que estén vivos y en condiciones trascendentales de fe y de gracia, que serán arrebatados en vida sin morir para ser beatificados y asuntos a las nubes y así venir con Cristo y su corte celestial y de los resucitados. O sea que la cosa tiene tela. Por eso no me quiero meter, pero lo apunto para que vean hasta dónde vamos. Con esto de la vida, de vencer la muerte y de la resurrección, que está muy mal trabucada en la iglesia por culpa no de la iglesia, sino de los hombres de iglesia que no están a la altura filosófica, teológica y exegética para dar
cátedra en el nombre de Dios. Por su burralidad ensotanada, omitrada. Así de claro. Porque no hay derecho. El burro no tiene por qué tener pretensión de caballo. Rebuzna. Y está bien, pero no pretendas relinchar y ser lo que no eres. Y aquí hay mucho cura y mucho clero. Burro que rebuzna, pero como lo afinan, entonces quieren hacer parecer que es relincho de yegua o de yeguo fino y no les da el cuervo. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden y que podamos siempre recordar nuestra alma inmortal. Y no me quiero meter con la persona inmortal, porque si el alma es inmortal, la persona del hombre que muere no muere, porque entonces va a ser otra persona. El cuerpo, la carne, la puede restituir nuestro Señor. El cuerpo. Pero si la persona murió, entonces resucita otra persona, no es la misma. Ahí hay un problema, que Santo Tomás no lo vio, bueno, pero hay un problema. No basta decir que el alma es inmortal, sino la persona es inmortal. Ahora, no la persona íntegra en su naturaleza humana, cuerpo y alma, pero tiene lo formal del alma y el subsistir y el ser que le da el alma al cuerpo. Y porque ese subsistir del alma es el mismo, es que puede reconstituir la carne para que sea el mismo cuerpo. Pero por lo menos quedémonos con la inmortalidad del alma, que está reconocida. Pero si me preguntan a mí, el alma es inmortal y mi persona es inmortal. Pero cuando está separada el alma, es una persona no íntegra en su parte material porque le falta el cuerpo. Pero está íntegra en su parte formal porque está el alma. Y si yo tengo lo formal de algo, tengo la sustancia de ese algo. Si vamos a razonar. Y con el agravante que quien conoce, quien ama, si no es la persona. O el alma inmortal, al no ser personal, queda en un fantasma. En el cielo, si fue beatificada, en el purgatorio o en el infierno. Pero ¿y cómo conoce? ¿Cómo purga? ¿Cómo goza de Dios si no es persona? Una reverenda estupidez. Porque el sujeto de la acción es la persona en los seres espirituales que conocen y aman. Los animales no son personas, no conocen ni aman, pero eso no importa. Ya dijimos, desaparece, su alma desaparece. Pero el ser humano no.
Entonces ahí hay el gran problema de la persona inmortal. Y por cierto, Borella en su gnosticismo habla de la persona inmortal y de la trascendentalidad. O sea que no es tan tonto el tipo. Pero bueno, trabuca todo. Pues bien, entonces que estas cosas nos ayuden para que así con fe podamos perseverar, arropados por el manto de nuestra Santísima Madre del Cielo, la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.